luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 5, versículo 21 dice: pueblo necio y sin corazón, que tiene oídos pero no oye, que tiene ojos pero no ve. La peor ceguera es la ceguera espiritual, la falta de sensibilidad. Y la reproducción es una característica de un cuerpo vivo. La verdad es que el crecimiento tiene límites, pero la multiplicación tiende a dar continuidad. Las iglesias son organizadas muchas veces como Sardis, pero ella producía obras y no producía vida. Entonces, tener nombres sin realidad, según la palabra de Dios, es fariseísmo. Es algo que disgustó mucho al Señor. Tener apariencia, pero no vivir la fe. Entonces, cuando Jesucristo se disgustó hasta el punto de hablar con violencia, Él dijo: raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Fue justamente con gente que tenía nombre pero no vivía una realidad. Entonces, que tienes nombre de quien vive y estás muerto. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 18 versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Entonces, mis amados, la teología reformada es, en verdad, es una cosa correcta, es muy buena, pero tenía el defecto que no conocía lo que es un corazón intenso y apasionado por el Señor. ¿Sabe? Yo veo una frieza mortal de la iglesia de estos últimos tiempos. La gente no está dispuesta a pagar el precio de ser cristiano. La iglesia se acomodó. Estamos viviendo los tiempos de Sardis. La gente tiene comezón de oír y está con señales de muerte. ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay muchas sectas del cristianismo que dicen: no por obras, para que nadie se gloríe, justificando que no es necesario las obras. Sí, hermanos, para alcanzar la salvación, pero es necesario para llevarlas al Señor si hemos sido salvos. Si el Señor está criticando estas obras, imagínense no tener obras. Si el Señor está diciendo que estas obras son malas, es porque el Señor es celoso de obras buenas. Entonces, ¿sabe? La gente dice: no por gracia, no por obras, sino por gracia. Pero Jesús está criticando las obras de estos creyentes porque no son perfectas, no son bien acabadas. Él no solamente quiere obras, Él demanda obras perfectas. Nos ha dado el Evangelio para que podamos conocer las cosas que debemos hacer. Toda la Escritura, según 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído.
Muchos de nosotros estamos cansados de escuchar este evangelio, pero siguen todavía poniéndolo en duda. Muchos de nosotros, el Señor dice: escucha lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Esta iglesia estará aquí en el tiempo del arrebatamiento. Por eso digo que hay mucha situación de Sardis en nuestras iglesias. A partir de Tiatira, el Señor menciona su regreso a todas las iglesias. Estarán aquí Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si usted no ha escuchado los anteriores mensajes, le sugiero que los compre. No para yo hacer propaganda de venta, es para que usted se informe. Son mensajes profundos. Se cumplirá lo escrito por el apóstol Mateo en Mateo 24, 40, 42. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hermanos, tenemos que estar preparados, con una vida en santidad, haciendo obras, arreglando las cosas. La gracia es de verdad. El Señor no te cobra nada. La salvación, amados hermanos, es para todos, inclusive los pecadores. Y entonces Tito capítulo 2 versículo 11, quiero que lo lea, porque cuando hablamos de salvación, la gente cree que la salvación es exclusiva para aquellos que reciben al Señor. El Señor no hace acepción de personas. La salvación es para todos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, mis amados, dice la palabra del Señor: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3, versículo 4. Hermanos, si vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, necesitamos de dos tipos de ropa. Una ropa que es por fe y se da por medio del bautismo. La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 3 versículo 27, dice así la palabra del Señor: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese tipo de vestidura se da por fe, por medio del bautismo. Pero existe otro tipo de vestidura que se realiza por obras, y son las acciones justas de los santos. Son las ropas de lino fino, resplandeciente. Son las ropas de justicia, de la santidad, de la verdad. Y eso no es un asunto solo de fe. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces sepa que el hombre, para ponerse esta ropa, tiene que despojarse del viejo hombre que está viciado según los deseos de nuestra carne. Y es por eso que la Biblia habla en santificación.
La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24, dice así: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, mis amados, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso está escrito en Apocalipsis 21, versículo 27. La recompensa del vencedor, ¿cuál es? El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la salvación es un regalo, un don inmerecido, y Dios no lo quita. Dios no quita ese regalo. Ese regalo es para todos los hombres, según Tito 1, versículo, Tito 2, capítulo 11, 14. Todos los hombres. Pero hay personas que la rechazan, hay personas que la desprecian, hay personas que la desestiman, hay personas que la tienen a menos, y hay personas que la reciben en vano. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: es tiempo aceptable, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Hermanos amados, usted no puede decir o desdecir algo que está escrito en la palabra. La palabra del Señor dice que podemos recibir la salvación en vano. Y esto, ¿sabe cuándo sucede? Cuando descuidamos la salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahora, mis amados, ¿qué significa descuidar? Descuidar significa abandonar, desatender, distraer, perder cuidado. Y eso podemos hacer con la salvación tan grande. Entonces, también sucede cuando no imitamos a Cristo. El pueblo del Señor somos seguidores de Jesucristo, y por lo tanto tenemos que ser imitadores de Él. Imitar significa procurar hacer exactamente lo que hizo Él. Primera Corintios capítulo 11, versículo 1 dice así: sed imitadores de mí, así yo de Cristo. Y entonces, para ser imitadores de Él, tenemos que andar siguiendo sus pisadas, andar siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo. ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice: yo les he dado mi ejemplo para que ustedes me imiten. Así como yo hice, deben hacer ustedes. No responder con maldición al que te maldice, orar por el que te persigue, bendecir por el que te ultraja. Las personas tienen duda y dicen: pastor, pero no lo tolero, no lo aguanto, lo veo hipócrita,
no me gusta. ¿Será que le cierro mi casa? ¿Será que lo expulso de la presencia de donde pueden los grupos, las pequeñas familias? Yo entiendo, hermano, somos humanos. Y muchas veces a los hermanos que son embusteros, traidores, que son malos, perversos, da deseo. Pero Dios nos dice, mueran a sus pasiones y a sus deseos. Vivan la vida de Jesucristo. Y sabe, hay algunas cosas que son difíciles. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces el Señor dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 6, dice: aquel que lo sigue debe andar como él anduvo. Y como él anduvo, según lo que dice la palabra del Señor en Hechos 10:38, él andó haciendo el bien a cuantas personas podía. Él oraba por las personas, las curaba a las personas, él perdonaba a las personas. Él era un agente de Dios, de su Padre. Entonces, ¿sabe, mis amados? Nosotros descuidamos la salvación tan grande cuando rechazamos la gracia de Dios. Rechazar la gracia de Dios. Y eso está en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella sean muchos contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas. No sea que alguno de vosotros deje alcanzar la gracia de Dios, porque permita la raíz de amargura, resentimiento en su corazón, por falta de perdón. ¿Sabe, mis amados? Hay un propósito eterno para la iglesia de Dios, y ese no es un asunto de escoger para salvación, de propósito para que lleguemos a ser iguales a Jesús, imagen de Jesús. Somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía ese propósito, que cada uno de nosotros seamos imágenes de Jesús, que seamos santos como Jesús es. Hermano, usted podrá decir: este evangelio es muy fuerte, necesitamos otro evangelio. Venga aquí, pase, reciba la unción de la alegría. Venga aquí, pase, reciba la unción de José para que usted sea millonario. Venga aquí, pase y alcance una salvación, porque el Señor al que recibe no lo desprecia. Venga, venga. Ridículos, apóstatas. El Señor nos ha dado lo más poderoso que Él tiene, y es su propio Espíritu Santo. Y nosotros podemos alcanzar metas que para nosotros parecen imposibles, pero tenemos que creer que su Espíritu se ha hecho parcero con nuestro espíritu, y podemos creer que Él nos da fuerza para mortificar la carne con sus pasiones y deseos. Podemos creer que en el hombre hay cosas malas, hay cosas torcidas, pero Dios nos llama a crucificar, a morir a esa carne, y nos ha dado la garantía. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que está en cada creyente, porque nosotros somos templo del Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque nadie tiene excusa.
Denle un fuerte aplauso porque Él tiene poder. Más fuerte, más fuerte. El Señor tiene poder. Y aquí es un asunto de sobrevivencia. El Señor está llamando a la iglesia y dice: tú has oído, no te quiero que te mueras. Tú tienes nombre de quien vive, pero estás muerto. Estás muerto porque estás viviendo tu vida y no la vida del Señor. Hermanos amados, con toda humildad, si usted ve que hay algún síntoma de enfermedad, de muerte, venga aquí, pase, que quiero orar con usted. Si usted no está leyendo la Biblia, si usted no está orando, si usted no está buscando gente para confesar sus pecados, si usted no está activo en la obra, si usted no se está moviendo en ella, si usted no está cumpliendo la gran comisión, si usted no está influyendo en el crecimiento de la iglesia, está muriendo. El Señor lo quiere. Venga, venga. El Señor conoce su vida y no adelanta que nos hagamos los hermosos, porque el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Yo conozco tus obras, no son perfectas delante de mí, dice el Señor. Venga, el Señor es bueno. El Señor no está aquí para acusarnos. El Señor no está aquí para decirnos: yo te desecho. El Señor no te desecha. El Señor no desecha a nadie. Somos nosotros que descuidamos, abandonamos, desestimamos, nos distraemos. Somos nosotros que no somos los imitadores del Señor. Somos nosotros los que no queremos seguir sus pisadas. Somos nosotros los que no andamos como Él anduvo. Y Él anduvo haciendo el bien porque Dios, el Espíritu de Dios, estaba con Él. Entonces yo te pregunto: ¿el Espíritu de Dios está contigo? Entonces tú puedes hacer las obras que Jesús hacía. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor. Muchos de nosotros no hemos leído la palabra tuya, Padre. Queremos en esta noche que tú nos conectes con tu Espíritu Santo, y así como si fuera un respirador artificial, nos des vida, Señor. Necesitamos de tu alimento. Y sabemos que el modo por el cual tú nos alimentas es tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros no hemos leído la Biblia. Perdona, Señor, porque muchos de nosotros somos creyentes pasivos y no nos disponemos al mover de tu Espíritu. Nos disponemos, Señor, a ser movidos por ti. Haz lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ven sobre nosotros, levante la mano y llámelo al Espíritu. La unción que caiga sobre usted, porque usted lo tiene dentro. El Espíritu del Señor está dentro de usted, pero una unción fresca, porque el Espíritu Santo está en usted, sobre usted y con usted. Dígale: Señor, yo quiero ser lleno de tu presencia. Quiero mover, quiero el mover. No quiero ese corazón endurecido y no quiero la rigidez que muestra las señales de muerte. Tú prometiste: soplaré sobre vosotros